Gracias por continuar en sintonía de la programación que le ofrece el Canal I. Esto es Entrevista NCI. Hoy tenemos en el estudio a Joel Horta, abogado y analista político. Bienvenido a Canal I. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Recientemente ha surgido las tensiones, se han intensificado entre lo que es Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos decide calificar como un grupo narcoterrorista a un supuesto narco de los soles. ¿De qué manera se puede calificar eso y qué significa para Venezuela que Estados Unidos califique a esta supuesta organización como narcoterrorista? Es una falsa narrativa. Lo del cartel de los soles se ha caído por sí misma. Hemos observado además cómo ya no hay interlocutores distintos al propio presidente Trump, quien ha dicho que debe conversar y que quiere conversar con el presidente Maduro. Lo propio ha hecho el presidente Maduro, lo propio ha hecho el ministro Cabello, de modo que yo soy un convencido que la solución a este conflicto será la vía diplomática, será la vía de los sesos y no de las vísceras. Y esa distorsión que existe dentro de la propia Casa Blanca entre lo que representa el secretario de Estado Marco Rubio y lo que representa Grenell, va a imponerse la tesis de la paz, porque no es un problema solo con Venezuela, es un problema con la región. Y hemos visto posiciones valientes por parte del presidente Petro, hemos visto además posiciones dialogantes por parte del presidente Lula, y hemos observado una posición muy prudente de la comunidad europea. Porque Venezuela, yo lo he manifestado durante muchísimo tiempo, significa dentro de la región la joya de la corona. Venezuela tiene en el sur del estado Bolívar mayores riquezas que prácticamente el resto del mundo, en lo que significan tierras raras, pero luego en Monagas el tema del gas, y luego en el Zulia y Monagas el tema petrolero. Mientras a los Estados Unidos de América le quedan unos 5 años de reservas petroleras, a Venezuela le quedan sobre 300 años de reserva, cuando se estima que en 80 años probablemente ya las reservas de recursos fósiles ya serán sustituidas por otro tipo de energía. Pero estamos hablando de litio, estamos hablando de el coltán, estamos hablando de los recursos minerales necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial, para el desarrollo de todo el tema tecnológico, de todo el tema telefónico, de todo el tema de lo que la humanidad está pretendiendo incidir a diario. Pero ahora bien, ¿qué implica o qué significa que Estados Unidos haya clasificado a esta supuesta organización como narcoterrorista? Es decir, ¿qué le permite a Estados Unidos accionar contra Venezuela al clasificar a estos cartel supuesto de los soles como narcoterrorista? Fíjate, Venezuela es un petroestado. Jamás podrá ser calificado como un narcoestado. ¿Por qué?
porque en Venezuela no se produce un gramo de fentanilo, un gramo de cocaína. No hay una hectárea de marihuana sembrada. Tan solo ha sido siempre un país de tránsito, no más de un 5% de la droga que va hacia los Estados Unidos y Europa. Eso ya se conoce. De modo que la cuarta flota estacionada en el Caribe es simplemente una arbitrariedad que violenta al derecho internacional público, violenta al derecho internacional privado a través de las sanciones. El Tratado de Tlatelolco, que se firmó en México en el año 67, hace 58 años, libera a la América Latina de todo el problema nuclear. Es decir, es imposible que en América Latina haya cualquier acción nuclear. Y cualquier acción nuclear significa cualquier portaaviones nuclear en aguas territoriales del Caribe, cualquier avión que tenga armas nucleares en el área caribeña, en el área latinoamericana, y por eso es que esto, más que un tema político, es un tema económico. Yo lo he manifestado durante mucho tiempo, creo que lo he conversado contigo incluso en otras oportunidades. Las refinerías que existen en toda la costa este de los Estados Unidos están hechas para procesar el crudo venezolano. Y el déficit que tiene hoy día toda esa área de refinerías tiene que ver con la crisis petrolera venezolana. Nosotros deberíamos estar hoy, al día de hoy, produciendo, de acuerdo a todo lo que se había establecido en materia energética a nivel de la OPEP hace 20 años, sobre 6 millones de barriles. Y apenas estamos en 1.160.000. ¿Y qué se necesitaría para llegar a esos 6 millones? Bueno, lo que se necesita es que se siente el presidente Maduro con el presidente Trump y que se termine esa confrontación ideológica absurda que tiene más de 25 años rompiendo lo que tiene que ser el equilibrio energético mundial, porque gústeles o no, al mundo entero, Venezuela es fundamental para la paz del planeta. ¿Por qué? Porque el mundo necesita energía y Venezuela es un país privilegiado desde el punto de vista energético, en materia petrolera, en materia gasífera y ahora en lo que se denomina tierras raras. ¿Y usted se cree que Estados Unidos y Venezuela puedan llegar a un acuerdo fructífero que beneficie a ambas partes? Estoy convencido de ello. ¿Cuáles acuerdos podrían llegar Estados Unidos y Venezuela? Estoy convencido que la vía diplomática va a resolver este conflicto. Aquí lo único que escucharemos el 24 y el 31 de diciembre serán los triquitraquis y los cohetones celebrando cuando estemos comiéndonos las hallacas para celebrar Navidad y Año Nuevo. Lo demás se va a resolver como debe ser, por la vía del acuerdo, por la vía del consenso, por la vía del convenio
y por la vía de la resolución de conflictos de manera inteligente y de manera concertada. Y no sé si será en Washington, no sé si será en Caracas, no sé si será en México, no sé si será en Brasilia, porque ha sido un oferente el presidente Lula para ser uno de los conductores de la solución del conflicto por la vía pacífica, por la vía diplomática, porque, como dije hace unos minutos, esto no es un tema que afecta solo a Venezuela, esto es un tema que afecta a toda la región. Por eso es que ha hablado el presidente Petro, por eso es que ha hablado el presidente Lula, por eso es que ha hablado la presidenta de México, por eso es que Colombia desplegó 25.000 hombres, 25.000 efectivos en su frontera, al igual que Venezuela. Es decir, hay en este instante 50.000 efectivos militares en toda la frontera colombo-venezolana. Nos toca hacer una pausa para seguir con el análisis en cuanto a este tema de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. Estamos conversando con Joel Horta, él es abogado y analista político. Antes de ir al corte, comentaba usted que en la frontera colombo-venezolana hay 50.000 efectivos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada colombiana desplegados en toda la parte fronteriza entre ambas naciones. De la Guardia, del Ejército, de la Armada, desde el punto de vista de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, y lo mismo de la Fuerza Armada colombiana. Pero además es importante recordar quiénes somos y de dónde venimos. Nosotros en su momento enfrentamos al imperio más poderoso del mundo, que era el Imperio Español. Y debemos decir que derrotamos a ese imperio en una cruenta guerra de independencia que duró más de 20 años. Pero después vino la guerra federal, que fue una guerra civil. Y en el ADN de los venezolanos está la paz, pero está también la resistencia. Por eso a ese sector extremista de la oposición venezolana que se burla cuando ven a lo que se llaman los milicianos y le dicen los 1000 ancianos, yo estoy seguro que ante un agravio contra la República no van a ser 1000 ancianos, van a ser millones de ancianos, pero seremos millones de adultos mayores de mi generación y serán millones de jóvenes como tú los que saldremos a resistir y a defender nuestra soberanía. Porque es que nosotros no somos una isla, no somos un archipiélago, nosotros somos una república, somos un país, somos un Estado-nación. Y por eso es que ha privado al día de hoy la política de paz y la propia reflexión del presidente Trump, entendiendo lo que significaría para los Estados Unidos de América una incursión en Venezuela. Porque las declaraciones, por ejemplo, las declaraciones del presidente Xi Jinping de ayer, donde manifiesta que apoyaría desde el punto de vista militar a Venezuela si hubiese una incursión
en territorio venezolano por parte de las fuerzas estadounidenses. Bien, lo las mismo lo ha relaciones dicho entre Rusia y China. Claro, quizá, lo mismo lo ha dicho el presidente. Rusia, China, Lo con mismo lo ha dicho el Venezuela, presidente ha Putin. funcionado como una pared para que Estados Unidos no arremeta bélicamente contra Venezuela. Pero esas decisiones de Estados Unidos son como contradictorias, porque justamente vemos como la fuerza de Estados Unidos, de la parte aérea, comunicó y lanzó un comunicado a las diferentes aerolíneas que advertían que no era seguro viajar a Venezuela, y por eso varias aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia el país. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ayer ordenó, giró instrucciones al ministro de Transporte sancionar a esas aerolíneas que suspendieron los vuelos injustificadamente, porque el espacio aéreo venezolano no está cerrado. Legalmente, ¿hasta dónde podría sancionar de alguna manera el Estado venezolano a las aerolíneas que se presten a suspender los vuelos y que ha afectado a millones no, a miles de personas, perdón? Fíjate que esas son decisiones que tienen que asumirse como Estado. ¿Por qué? Si tú no tienes tu espacio aéreo cerrado, porque no hay ningún indicio de peligro para que eso ocurra, tú tienes que tomar medidas como gobierno. Eso debe hacerse y eso se está haciendo. Ahora, la presión, eso es lo que se llama diplomacia represiva. La diplomacia represiva es la que aprieta pero no asfixia, para negociar desde un punto de vista de posicionamiento. Y el presidente Trump maneja su gobierno como manejaba un programa que él tenía que se llamaba El Aprendiz. Yo no sé si tú lo recuerdas, quizás estabas muy joven en ese momento. Pero lo cierto es que los gobiernos estadounidenses, después de la Segunda Guerra Mundial, han sido gobiernos corporativos y atienden fundamentalmente a esas corporaciones. ¿Cuáles corporaciones? Las corporaciones petroleras, las corporaciones tecnológicas, las corporaciones que manejan la economía en el mundo. Solo que desde que China, fundamentalmente China, dejó de comprar la deuda norteamericana o estadounidense, mejor dicho, el dólar comenzó a perder potencia. Y ahora existe una nueva economía donde todo el tema de las monedas digitales está confrontando a el Banco Federal estadounidense, y eso ha ocasionado que estemos en un mundo multipolar, pluripolar, donde efectivamente hay nuevas potencias. Hablamos de la India, hablamos de la China, hablamos de una Rusia que después de la caída del muro de Berlín y la salida de Boris Yeltsin del poder y la entrada de Putin a ella, se recupera como una potencia euroasiática, pero observamos además lo que ocurre con Turquía, lo que ocurre con Irán, lo que ocurre con muchísimas naciones acá mismo en la región. Brasil es la séptima economía del planeta,
con todos los problemas que tiene, pero con liderazgos sólidos como el liderazgo del presidente Lula, que ya no es un liderazgo solamente para el Foro de Sao Paulo o para lo que significaba el socialismo o el progresismo en el mundo, sino que ya en un mundo donde las ideologías han venido perdiendo potencia y el pragmatismo para el tema económico se ha ido apoderando de las naciones, significa Venezuela una potencia regional también. Por eso es que no somos nosotros un enemigo pequeño. Y el presidente Trump lo ha entendido. ¿Por qué decir enemigo cuando Venezuela, pues, a través de la diplomacia, se ha manejado muy bien con diferentes países? Bueno, lo ha hecho muy bien porque yo debo decir que una de las cosas que el presidente Chávez advirtió para designar como su sucesor al actual presidente Maduro es que fue 7 años canciller de la República. Y así como manejó un Metrobús y se burlaron mucho de él por eso, porque era un autobusero, también maneja las relaciones internacionales. Y eso le ha permitido al presidente Maduro, bueno, contener una cantidad de ataques brutales. Y yo debo decir que yo adverso al gobierno. Yo pienso que el gobierno tiene que mejorar en cantidad de cosas. Bueno, ya nos toca despedir la entrevista por el día de hoy. Nos quedamos cortos en el análisis, ¿no? Lo esperamos para otro momento, para seguir debatiendo y analizando los temas políticos y geopolíticos que involucran a Venezuela. Con todo el gusto del mundo. Gran placer. Estamos conversando con Joel Horta, abogado y analista político. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticias Canal I y en YouTube informativo Canal I. Hasta la próxima.